Bueno, siguiendo con el tema de las reformas propuestas por el presidente López Obrador, los mercados financieros continúan reaccionando a los cambios planteados. Se estima que principalmente la reforma al Poder Judicial. El mandatario descartó este miércoles dar marcha atrás a la reforma judicial porque haya nerviosismo en los mercados. Afirma que limpiar de corrupción al Poder Judicial da confianza a los inversionistas. Saludo a Sofía Ramírez Aguilar, ella es directora general de la organización México ¿Cómo vamos? Qué gusto saludarte, Sofía, bienvenida. A ver, varias preguntas al respecto que todos nos hacemos. ¿Esta reacción que estamos viendo se debe a qué? ¿A la reforma al Poder Judicial? ¿A la mayoría que ha presentado después del 2 de junio, esta Morena y sus aliados? ¿A qué debemos interpretar esta reacción? Buenas tardes, Mario. Yo creo que tienes un buen punto al hacer esta pregunta. Yo creo que lo que estamos viendo aquí es una reacción, entre otras cosas, a la supermayoría que se perfila en el Congreso y, por supuesto, en los más de 25 congresos locales. Y digo más de 25 porque todavía no tenemos las versiones finales y definitivas ni en los congresos locales ni a nivel federal, porque todavía viene el procedimiento de resolver impugnaciones y luego regresar al INE en el caso del federal y finalmente que se asignen, una vez que se revise la afiliación partidista de cada una de las personas que recibirán su escaño, pues entonces sí ya se conformarán las bancadas. Dicho lo anterior, pues obviamente no van a cambiar demasiado las mayorías y sabemos que además en el Senado se quedarán pues muy cerca de tener la mayoría calificada. Esto es importante porque ahora sí, regresando a tu pregunta, me parece que el Poder Judicial, su mera existencia como ente independiente, pues permite generar este sentido de confianza, de que los litigios estratégicos, los amparos ante actos de autoridad y sobre todo, como ha destacado la jurista Ana Laura Magaloni, pues la especialización que hay en materia económica en distintos tribunales y juzgados especializados, insisto, en temas energéticos, en temas de telecomunicaciones, monopolios, por supuesto, en toda la agenda bilateral y trilateral en términos comerciales. Bueno, ese es el poder judicial sobre el cual los mercados están tan nerviosos. Creo que hay que distinguir entre las promesas de campaña, entre, por supuesto, este clamor generalizado por una mejor impartición de justicia, que no sea solo propio de quienes pueden pagar la justicia con buenos abogados privados o incluso corrompiendo a los propios jueces y magistrados, sino que sea una justicia homologada para todas las personas. Entiendo perfecto eso, entiendo que además existe una percepción de gran corrupción en muchos de los tribunales y juzgados a nivel local, sobre todo en lo que refiere pues a los delitos del fuero común, a las faltas administrativas y demás, pero insisto, eso es el poder judicial local. Aquí de lo que estamos hablando es una reforma que, al menos hasta ahora, obedece a lo que se envió el 5 de febrero por parte del señor presidente López Obrador, todavía presidente, cuando inicie la siguiente legislatura, al menos por un mes, o más bien justamente por un mes, que será el mes de septiembre, y que plantea esta supermayoría. Entonces, es la combinación de factores. Primero, la supermayoría y lo que implica, porque una vez que tú tienes una supermayoría en el Congreso, puedes hacer cambios constitucionales y la Corte solo podrá moverse en el contexto de esos cambios constitucionales. Sin embargo, la intención del presidente López Obrador es ir todavía un paso más allá y hacer una suerte de elección directa de jueces y magistrados. Sin embargo, nuevamente quedan demasiadas interrogantes sobre la mesa, interrogantes muy relevantes, porque aunque el plan C, los términos de la reforma judicial del plan C plantean que no es que pues tú y yo nos podamos postular para ser ministros de la Corte, porque tienes que ser abogado, porque tienes que ser postulado por el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo y demás, pues tampoco queda muy claro cómo van a hacer campañas, cómo se van a seleccionar esas listas, si habrá alguna afiliación partidista o no, y todo eso estará en una legislación secundaria que todavía no conocemos. Es muy importante que cada cambio constitucional pues tome en cuenta justamente estas pequeñas directrices de cómo se va a implementar y no solamente dejarlo en buenas intenciones, porque recordemos que la última reforma al Poder Judicial data de 1994 y desde entonces se ha invertido una cantidad importante de tiempo, dinero y recursos humanos y financieros en tener una carrera judicial cada vez pues, más especializada, insisto, y sólida. Con eso creo que doy un panorama de por qué los mercados Sí, sí, están sí. tan nerviosos.
Sí, no, creo que lo dices con acierto. A corto plazo podríamos hablar de esta reforma del Poder Judicial y lo que implicaría en esos términos, y a largo plazo, pues lo que implica una gran mayoría. Es decir, porque ese sería nada más ver el árbol y no el bosque. El bosque sería la capacidad que tenga la nueva administración de hacer reformas a la Constitución, si no es que hablamos de una reforma a toda la Constitución o una asamblea constituyente. Podría ser cualquier cosa, pero en fin, no demos ideas, Sofía. Pero a ver, se cruzan otros asuntos importantes, como por ejemplo lo que está pasando en Estados Unidos. Yo hoy estaba midiendo básicamente en tiempo real lo que estaba pasando con la divisa y el mercado de la divisa. Sí, casi se trepa a los 19 pesos por cada dólar, perdiendo más terreno, pero coincidió más con el anuncio de el Producto Interno Bruto estadounidense y la posibilidad también de que la Fed, cosa que ya sucedió, ratificara que no habrá movimiento en la tasa de interés. ¿Hubo algo de eso? Ya estamos contaminando todos los temas, elecciones en Estados Unidos, en México. ¿Tenemos que prepararnos para un sube y baja este año? Totalmente, va a ser una época de mucha volatilidad en el tipo de cambio, así como hace pues escasos 10, 12 días estábamos todavía un peso por debajo de los 17 pesos por dólar. Pues lo cierto es que ahorita no vamos a ver tranquilidad en los mercados financieros porque también hay que reconocer que hay factores externos importantes que van a marcar con volatilidad, es decir, elementos de corto plazo que van a ir marcando la trayectoria del tipo de cambio, como fue, por ejemplo, la elección del Parlamento Europeo el fin de semana. Ahí también vimos cierta aversión al riesgo en los mercados internacionales y el peso, al ser la tercera moneda más intercambiada a nivel mundial, pues obviamente sintió o resintió esta aversión al riesgo. Entonces, como bien mencionas, no solamente es lo que ocurre a nivel doméstico, es lo que ocurre en un mercado internacional donde, insisto, al ser la moneda tan líquida y tan intercambiada a nivel internacional, muchas veces los ajustes ocurren también en estos mercados internacionales. En cuanto a la conferencia de prensa del señor Powell, que es el presidente de la Fed, el anuncio de política monetaria y demás, la verdad es que la divisa no se movió demasiado y pues pareciera ser que ahorita, hacia las 4:15 de la tarde, ya mantiene una trayectoria descendente después de este pico que observamos pues en el transcurso de la mañana, donde como bien refieres, pues estuvo ligeramente por debajo de los 19 pesos por dólar. Prácticamente todos los días tanto a la presidenta electa como al presidente López Obrador, dicen, no nos preocupa, la economía está sólida. Efectivamente hemos visto, porque ellos lo refieren, anuncios de inversión importante, Claudia Sheinbaum reuniéndose con los altos ejecutivos de Walmart, ayer Grupo Audi también haciendo un anuncio importante de reinversión en México, 1.000 millones de euros. ¿Está la economía sólida? ¿Confiaríamos en eso o hay datos como para no tomar las cosas tan a la ligera, Sofía? Mira, creo que hay datos claroscuros. Si, por ejemplo, volteamos a ver al sector más importante de la economía, que por sí mismo es la manufactura, pues estamos hablando que es 22% del PIB y 16% del empleo. Es empleo generalmente de buena calidad la que hay ahí, empleo formal, con un ingreso promedio por arriba de la media del resto del mercado laboral. Y ahí encontramos, por ejemplo, datos encontrados. Tenemos, por un lado, cómo las exportaciones de las manufacturas suben, como obviamente la integración comercial pues, nos ha llevado a intercambiar cosas tan específicas como cableado para las manufacturas norteamericanas. Entonces, prácticamente cualquier proceso de producción industrial necesita de los cables. Ahí es donde puedes ver que los fundamentales de la economía son tan importantes como la autonomía del Banco de México, la flexibilidad o el tipo de cambio flexible y no fijo como teníamos en los años 90, sumado a una todavía buena reputación de cierta estabilidad en la deuda, de buena disciplina fiscal y obviamente la compenetración en la integración comercial con Estados Unidos, pues nos permite ver que en el corto y mediano plazo, pues no va a haber un cambio demasiado grande, fundamental, en términos de la entrada de Uh -huh. dólares. Insisto, creo que en el corto plazo vamos a ver 6 meses de muchísima volatilidad por las razones que mencionábamos hace un ratito, porque vivimos en un mundo donde de repente estallan guerras, Sí. pero también en un mundo donde los movimientos externos, como puede ser la elección norteamericana, de eso todavía ni siquiera hemos empezado a ver, como una vez que se empiece a generar una dinámica de campaña más intensa en ese país, bueno, pues al peso le va a empezar a llover por todos lados,
pero recordemos que la Claro, entrada grande de dólares se mantiene en el largo plazo porque las inversiones como las que anunciaron hace unos días, pero además las que han venido llegando a partir de los últimos 4 o 6 años, tienen que ver con 40 años de apertura comercial y tienen que ver con un horizonte de inversión de 20, 25, 30 años. Entonces, creo que habría que mantener la calma. Por supuesto, el tema del Poder Judicial no es menor, entender que los bien. contrapesos son súper importantes, pero bueno, por lo pronto creo que Sí. simplemente entender que veremos un tipo de cambio más volátil. Pues Sofía, siempre es interesante conversar contigo. Muchas gracias, Sofía Ramírez Aguilar, es directora general de la organización México Cómo Vamos. Gracias, Sofía, hasta pronto y seguimos. Fuerte abrazo.